Atención, amigos míos, todo parece indicar que existen impactantes pruebas de que en la pintura de la antigüedad muchas personas, autores de estas mismas obras, fueron testigos de objetos voladores no identificados. Vale decir, puede que las pinturas hayan sido las fotografías de antes, que de alguna manera prueban la existencia de vida extraterrestre. Partamos por esta, por ejemplo. Vamos a la explicación fidedigna de qué los analistas de arte dicen que podría realmente significar, pero nosotros, en comparación con la tecnología que hoy día detentan los humanos, podríamos llegar quizás a otras finalidades y objetivos como conclusión. Pero ahí están como sobre el platillo volador, pareciera, ¿no? literalmente. Entonces, excelente, Maca. Entonces aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Qué se habla de esta pintura? Se dice que en realidad, en términos de diagramación, en términos de composición, se da esta condición que nosotros hoy día interpretamos con un ovni, pero que en estricto rigor, el autor lo que quiso fue colocar a Jesús, colocar a la Virgen María y una especie de acumulación de nubes. Claro. Pero aquí viene la pregunta. ¿Por qué el autor, pese a la simetría que marca en este cuadro, decidió pintar las nubes todas iguales y a través de rasgos sencillos, ¿cierto? Claro. Con esas pequeñas pinceladas que parecen darle una forma más circular y estable que la típica información. Exacto, y información que no es la típica, ¿cachai? Porque las nubes nunca se ven así. Nube como condensadas, digo. Absolutamente. Y cuando, como tú bien decías, Maca, sí, la nube principal que está en la mitad del cuadro parece ser la plataforma y el círculo que encierra a estos seres divinos pareciera que estuvieran en la cúpula como en su propia nave, amigos míos. Entonces aquí viene la primera dicotomía. Por un lado, tuviéramos que pensar, si sacamos el componente extraterrestre de esta pintura, es que como algunos analistas dicen, en realidad estos serían simplemente nubes. De hecho, el cuadro se llama El Milagro de la Nieve, como tratando así un ejercicio de comparativo entre milagros de Jesús con lo que hizo, por ejemplo, Moisés en la caída del maná. De hecho, esto, el autor es Masolino de Panicale, el Museo de Florencia, Italia. Esto data del año 1428 después de Cristo y, recalcando, este retrato muestra la representación de Jesús y María sobre una nube con forma circular, como que le hace un camafeo, pero nosotros podríamos decir quizás es una ventana. Y acá no puede estar comprobando que los dioses finalmente sean extraterrestres o tengan alguna relación, porque está como ensalzando como si fueran dioses, pero sobre es que parece este platillo volador. Claro. Parece ser eso. Entonces, ok. Entonces, digamos que estamos hablando de un autor cristiano, en donde existe Dios que creó la tierra y todo lo que existe en 7 días, nos colocó los únicos seres vivos en todo el cosmos, nosotros acá, pero decide colocarlo en esta especie de aparato por el cual se desplaza Jesús y la Virgen María, y eso a nosotros nos remite a lo que parece ser un ovni, más con las formas de atrás en formación, que son nubes parejas. Muéstranos más pruebas, maestro, por favor. Atención con lo siguiente, señor director. Esto es el teatro del mundo. Ojo con aquello. Esto es innegable. ¿Por qué? Porque lo que van a ver, amigos míos, es el fiel retrato de cómo un testigo dice que se encontró con este fenómeno en el cielo. Vale decir, no es una interpretación autoral, es, va bien dicho, la pintura de un hecho, de un encuentro de algo misterioso en el cielo con el autor. Esto se encuentra en el Museo de Holanda, 1660 después de Cristo. Retrata el encuentro que tuvieron dos barcos con un objeto no identificado durante una exploración en el Mar del Norte de ese país, los Netherlands u Holanda. Atención, esto lo pintó uno de las personas a bordo, ¿cierto?, de estas embarcaciones. ¿Qué son esos? Parecen soles. Parecen soles, ¿cierto? Sin embargo, ellos decían hacer acuso de que el suceso que vivieron, con el sol claramente ubicado en algún lugar del firmamento, se aparecieron dos objetos que en algún momento se encajan, creando una especie de prisma o aureolas a los lados, y si uno lo fija en detalle, hay rostros dentro de aquello. Amigos míos, para que no quede ninguna duda, eso no es el sol, no es el cenit, no es el atardecer, no es la luna, no es un eclipse, sino que el autor de una de las personas que iba a bordo de este barco decide retratar algo que en la bitácora está anunciado como un fenómeno anómalo en el cielo, e incluso dibuja tripulantes. Me parece extraño porque el dibujo, la técnica usada en el barco y todo es muy linda, y esto otro es como muy más realista, como muy un realista, claro. sí, Más como abstracto. un cómic, no, claro. Pero ¿sabes qué? A mí me llama la Tiene toda la atención que esté rodeado de rojo. Siento que de alguna manera quieren hablarte de fuego o de luces. Puede ser de algún sistema de fulgor. Estamos hablando, mira, específicamente de 1660 y tanto. 1660, digamos, no hay un sistema de Sí, comunicación y el hecho- eléctrica, falta mucho para aquello, digamos, no hay bombillas, Claro. nada No, parecido. y el hecho de que las caras sean tan grandes tiene que significar que las caras se veían tan grandes, porque si no desde los barcos
cómo vieron esas caras. Absolutamente, porque tú acabas de dar en un punto. Todo parece indicar que más allá de la plasticidad, digamos, vale decir, del el sello autoral que hay en esa pintura, más bien lo que hay ahí es una especie de impresión fotográfica. Entendiendo como eso es como tratar de retratar fidedignamente lo que vieron. No tiene interpretación mucha. Da la sensación que hubiesen estado mirando como detrás de un vidrio, o sea, como si ellos hubiesen estado atrás, porque igual es una imagen medio difuminada. Porque eso se parece mucho al cuadro anterior de Jesús, que pareciera como una especie como de en una camafeo, cúpula, como mirando desde como un observando, ventanal. eso te iba a decir, hay una coincidencia Claro, total entonces ahí. yo lo pregunto al revés, y estoy Claro. repitiéndome al cuadro anterior. ¿No será que vieron unas naves y alguien dijo, lo único que se imagina que es eso es porque el Señor Jesús viene adentro? Porque ¿qué otra cosa podría provocar semejante prodigio? Entonces ahí decide pintar Jesús sobre un fenómeno como este barco holandés que vio en el año 1600. Es una señal de la divinidad. Absolutamente. Atención, vámonos esta vez antes de Cristo, pero mucho antes de Cristo. Lo que vamos a revisar es uno de los tantos textos védicos que existen. Estoy hablando de la cultura de la antigua India. Museo de Japón, recuperado para aquel lugar. Esto, atención, tiene 2000 años de antigüedad. Imagen de un libro de la antigua India que representa los objetos voladores que hay en esa época. Ojo, esta cuestión es más categórica, porque ellos no es que dibujen algo, lo que vamos a ver en cosas de segundo, y digan, pero ¿sabéis que yo creo que el autor quería representar otra cosa? No, los textos que acompañan estas ilustraciones dicen, eso que ven ahí eran los transportes ruidosos y envolventes de fuego con armas superpoderosas en las cuales los dioses pasaban por el cielo, a veces aterrizaban, se comunicaban con nosotros y luego volvían a partir sobre lo mismo. Vale decir, es una descripción fidedigna, clara, acuciosa de una nave, porque una vez más vuelvo a preguntar, esta mezcla de dioses y tecnología nunca, desde chico nunca me cuadró. Si son dioses capaces de dominar el clima, el tiempo, decidir quién muere y vive, ¿por qué necesitan medios de transporte para movilizarse? Vale decir, están afectados por la gravedad y todo. ¿Podemos verlo más cerca, Salva? Por Porque ahí favor, está. maestro. Eso que parecen gorros mexicanos, Sí. en realidad estamos hablando de aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Y Textos además- védicos, entre los que puede uno meter el Bhagavad Gita, el Mahabharata, de hecho ahí corresponde eso. Y en esto también le Está el daban, Ramayana. ¿Ah? ¿a esto también le daban un significado religioso? De alguna manera, sí, pero el significado religioso tiene que ver con No como lo tenemos simplemente- nosotros hoy. Esas son las naves donde los dioses del panteón tremendo que tienen los indios se movilizaban. Son los mismos objetos entre los cuales se describen que se enfrascaban en batallas cuando un dios se enojaba con otro en particular. Vale decir, ahí no hay una interpretación de nada, no hay una negación. Esas cosas son en las cuales viajaban sus dioses y las que disparaban, las que aterrizaban y a veces por lo general se veían en el cielo, que es lo que le llamaba tanto la atención. Ahora, la forma no es casual. Eso, hasta el día de hoy, se siguen viendo con esa misma estructura, estas misteriosas naves que nosotros llamamos, entre tantas otras, como OVNI, objetos voladores no identificados. Atención con la siguiente, amigos míos. Estamos revisando impactantes retratos, pinturas de la antigüedad que parecen claramente ceñir, en algunos casos, ya dos hemos visto, testigos directos de lo que parecen ser hoy día, entre lo que sabemos de aquellos, objetos voladores no identificados. Esto es Israel. De hecho, el título, Israel, punto esperanza en el Señor, que es lo que está escrito abajo en alemán. Lugar, Museo de Chigiosara, en Alemania. Espero lo pronuncie bien. ¿Cómo se escribe eso? Muy bien. Sergio Sara. Muchas gracias. Esto es del año 1523 después de Cristo. Este retrato muestra una posible nave extraterrestre descendiendo hacia una casa, casi como un encuentro entre el Espíritu Santo, como cuando la Virgen María la dejó Ay, pero está inmaculadamente clarito, sí. concebiendo a Jesús. Entonces, a ver, aquí hay algo muy extraño. Si yo tuviera, a ver, si esta pintura yo no supiese que data del año 1500, podría decir que en realidad es la ilustración del típico caso de una familia que en su hogar son testigos de un ovni y dado ciertas luces que parecen bajar de la misma, un caso de abducción, como lo que algunos llaman visitantes de dormitorio, o cierto, o un encuentro cercano del cuarto tipo, donde los habitantes de la casa son visitados, ven la nave y se acerca a ese punto de proximidad con el hogar porque deciden retirar a uno de los habitantes de esa casa para luego devolverlo. Por algo llega ahí, digamos. Ahora, ¿qué es sino
vemos un cúmulo de un marco de nubes alrededor, Sí, que que parece claro, ser que le como da- el sistema de camuflaje que a veces estas naves También da ocupan. movimiento. Siento que la luz Excelente, tiene arriba el platillo y todo este como halo de nube Le da como otorga el un poder movimiento y hace cinético, como- tremendo punto. No por nada usted es la campeona, digamos, de los horrores de película. Pues bien, esa es la parte de la composición autoral que obviamente detenta este cuadro. Ahora, ¿Hay fuego esta ahí? figura claramente no es una nube, no es un sello patrio, tampoco tiene que ver con una simbología como un escudo familiar. Entonces, lo que dice, como bien decía la Maca, hay un escenario de Le da cierta fuerza, pomposidad, le da, sí. de encubrir esto, ¿cierto? Con nubes extrañas, de lo cual desciende este objeto y que está la particularidad de colocarlo muy cerca del techo de la casa para dar la connotación de cielo, de arriba viene, etcétera, etcétera. Y finalmente, aquí viene la gran pregunta. Estos son caprichos, opciones estéticas de los distintos pintores en la antigüedad para describir simplemente algún adorno, algún ornamento, o derechamente, al no saber cómo interpretarlo, decidieron dibujar objetos de valores no identificados del mismo modo como lo vieron y sin ofrecer más explicación que el fenómeno del cual somos testigos en estas pinturas antiguas, amigos.